Y como bien dijo Steph, el día de hoy toca la disciplina del servicio. Quiero preguntarles, ¿quién aquí sirve? Levante la mano. ¿Sirven aquí en la iglesia? ¿Quién sirve fuera de la iglesia? Porque vamos a hablar de eso. El servicio impacta en todas las áreas de nuestra vida. No importa si es aquí en la iglesia, sí los voy a animar a que se involucren en la iglesia, pero es en todos los lugares de nuestra vida, en nuestra casa, si estás casada con tu esposo, si eres mamá con tus hijos, si eres hija con tus padres, en tu vecindario, en tu trabajo, con tus compañeros. Así que todo lo que hablemos el día de hoy, recuerda aplicarlo en donde estés, no importa si es dentro o fuera de la iglesia. Sí hay cosas particularmente que son del servicio de la iglesia que vamos a abordar, pero el servicio está en todas las áreas de tu vida. Tú puedes servir en todos los lugares donde estás parada, en todos tus roles, en todas las áreas de tu vida, ¿ok? Entonces hay que tener eso en cuenta antes de comenzar con esto. Y pues bueno, algo con lo que quiero comenzar, y es algo que me encanta, es saber que Dios se deleita en los corazones dispuestos y serviciales. Eso es algo que podemos ver durante toda la Biblia. Dios llama al servicio, Dios ama que sus hijas, su iglesia le sirva. En el Antiguo Testamento su pueblo, en el Nuevo su iglesia. Ama que le sirvamos, Él ama que tú le sirvas, no importa dónde, pero Él se deleita en el servicio. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Si tú vienes por primera vez, quiero que quede muy claro cómo Dios es un Dios que pide servicio. Desde el día 1 lo vemos en su palabra. Así que vamos primero a comenzar con un ejemplo del Antiguo Testamento que está en el libro de Éxodo. Me acompañan a Éxodo 35, capítulo 35, y vamos a leer del 21 hasta concluir el 35 y un par de versículos del 36, ¿ok? Es una buena lectura. Entonces, acompáñenme, por favor. Éxodo 35, versículo 21, ¿ok? Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Levante la mano quien ya llegó a Éxodo 35. Perfecto, entonces ya voy a comenzar a leerlo. Sale del 21 en adelante. Contexto, antes de comenzar a leerlo. Aquí está el pueblo de Israel, ya salió de Egipto, ya sucedió lo que conocemos como el Éxodo, y están en el desierto. Es cuando Dios le pide a Moisés que el pueblo le levante el tabernáculo de reunión, que es donde él manifestaba su presencia, ¿no? En ese tiempo. Entonces, aquí estamos viendo la respuesta dispuesta del pueblo de Israel a la solicitud de Dios de levantar un tabernáculo. Entonces, vamos a darle lectura. Dice, todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata o de bronce los entregaron como una ofrenda sagrada al Señor. Y quienes tenían madera de acacia lo dispusieron para que se usara en el proyecto. Todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata y tela de lino fino y los entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. Los líderes entregaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. También contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Así, todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer con deseos de colaborar en la obra,
que el Señor les había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Luego Moisés dijo al pueblo de Israel: el Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es un maestro artesano experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor les ha dado tanto a él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Capítulo 36. El Señor ha dado sabiduría a Bezalel y a Oholiab y a los demás talentosos artesanos y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Oholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Hasta ahí. Aquí vemos un ejemplo muy claro, ¿no? Desde el Éxodo, desde los principios del pueblo de Dios, cómo Dios muestra que Él llama al servicio, Él llama a sus hijos, a sus hijas al servicio, y me encanta porque menciona mucho a las mujeres, menciona que las que tenían el talento de tejer, de diseñar. A ver, levante la mano aquí, ¿quién tiene esos talentos con las manos de pintar, diseñar, tejer, bordar? Vean, aquí tenemos mucho talento. Bueno, el Señor llama a sus hijas a usar sus dones y talentos. Y esto es algo constante en la Biblia y lo vamos a ver ahora en Efesios 2:10, un versículo que es muy claro sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas de servirle, ¿no? Efesios 2:10, en Reina Valera lo voy a leer, ¿ok? Efesios 2:10. Ahorita estamos dando un panorama general de cómo Dios en distintos momentos en la Biblia muestra su amor, su deleite, porque nosotras sirvamos. Efesios 2:10. ¿Ya están ahí? Levante la mano quien ya haya llegado ahí. Efesios 2:10. Perfecto. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está otra demostración en donde vemos que el Señor nos ha creado para buenas obras, las cuales Él ya tiene destinadas para que tú hagas. Y es un patrón en toda la Biblia y Dios, a pesar de que los libros, la Biblia está constituida por libros inspirados en distintos momentos de la historia por distintas personas, redactado, siempre inspirado por el Espíritu, pero Dios es coherente con su carácter y con lo que Él pide. Lo vimos en el Éxodo, ahorita ya es el apóstol Pablo, y voy a leerles algunos ejemplos de cómo el apóstol Pablo frecuentemente agradecía y reconocía el servicio de sus colaboradores en las epístolas. Él destaca mucho el trabajo de la iglesia primitiva, y no sé si ustedes al leer las cartas paulinas se han dado cuenta cómo él siempre dice: gracias a fulanita porque es tan hospedadora, gracias al hermano tal que nos ha beneficiado en el ministerio. Les voy a poner ejemplos puntuales donde él nombra personas y agradece el esfuerzo comunitario que hacía la iglesia, porque algo que queda muy claro es que el servicio es comunitario, no solo el pastor Jesse, por ejemplo, puede cargar con todo el peso de la congregación, es un servicio en conjunto. Aquí en Floreste son varias mujeres las que están en el equipo de servicio, en evangelismo, en jóvenes, en todos los ministerios hay un equipo grande. Entonces aquí vemos cómo el servicio es conformado comunitariamente y cómo Dios se deleita en el servicio. Y voy a poner los ejemplos que tenemos de los agradecimientos del apóstol Pablo. No tienen que ir a esos versos, simplemente es la referencia de que ahí está el agradecimiento, ¿no?
Primero tengo el ejemplo de Febe, que era una hermana a la cual Pablo le agradece en Romanos 16, 1 al 2, donde dice que Pablo encomienda a Febe a la iglesia de Roma, le pide que la cuiden y la describe como una diaconisa y servidora de la iglesia en Cencrea. Indica que ha sido una benefactora, ella ha ayudado mucho, entonces incluso lo ha ayudado a él, entonces pide que ahora la cuiden a ella, ¿no? También tenemos el caso de Priscila y Aquila, que fueron también personas que arriesgaron su vida por la iglesia primitiva, porque en Roma era perseguida la iglesia, no se podía ser cristiano como ahora, te mataban, te crucificaban, te colgaban. Entonces Priscila y Aquila fueron unos hermanos que sirvieron a la iglesia en Roma. Y Pablo siempre, los menciona y dice que arriesgaron su vida por toda la iglesia gentil, ¿no? Que era la iglesia en Roma. Y esto está en Romanos 16 también, de 3 al 4. También vemos en varias ocasiones que agradece a Timoteo, que era como su ahijado. Pablo se refiere a él como nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Le agradece su labor para establecer y fortalecer a los creyentes, tal cual con esas palabras. También Pablo agradece a la iglesia en Filipos, en Filipenses 4, 10 al 20, y él expresa gratitud por la generosidad que esta iglesia había mostrado al ministerio de Pablo, ¿no? Era una iglesia que daba y cuidaba mucho de él. También le agradece en Filipenses a Epafrodito, que lo llama mi hermano, colaborador y compañero de milicia, agradeciendo su servicio al traerle ayuda de parte de los filipenses y también por arriesgar su vida por la obra de Cristo. Y ya el último ejemplo que voy a mencionar de Pablo es Gayo. Gayo está en Romanos 16, 23 también mencionado y dice que él es un hospedador de él y de toda la iglesia. Entonces él agradece la hospitalidad. Entonces vemos también nuevamente en el Nuevo Testamento ejemplos del servicio y de lo importante que es para Dios y para sus colaboradores el que la iglesia tenga un corazón dispuesto al servicio. A lo que voy con esto es que queda muy claro en la palabra de Dios que Dios quiere que tú sirvas, que Dios te pide que tú sirvas. Y algo que me impresiona es que Dios no solo nos manda a servir, sino que realmente creo que más que Él necesitarlo, lo necesitamos nosotras. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tú te conviertes en una hija de Dios, cuando tú entiendes el amor tan grande que se te ha dado en Cristo, no sé si les ha pasado que empieza a haber una necesidad de servir. ¿A alguien le ha pasado esto? Que empiezas a sentir en tu corazón ganas de servir al Señor, un deseo como un latido fuerte en tu corazón que te dice, ya no solo quiero quedarme sentada a recibir, necesito compartir esto. Es como cuando recién te conviertes, ¿no? Hay una estadística que dice que los primeros 2 años de convertida, que estás en la fe en Cristo, son los años en los que más personas llevas a Cristo. ¿Por qué? Porque tienes un fuego, el fuego del primer amor, lo llama Pablo en Timoteo, ¿no? Traes este ardor que te consume y dices, quiero que todo el mundo entienda que Cristo es el Salvador, que se arrodillen ante Él y que comprendan, porque para ti es como haber encontrado la cura del cáncer, ¿no? Y quieres que todo el mundo la tenga. Entonces, esto empieza a ser una necesidad en tu alma, porque no puedes quedarte con este tesoro que has recibido. Y en Filipenses 2, versículo 13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. El querer como el hacer, dice en la Reina Valera. Y entonces aquí vemos que si tú has sido injertada en la familia de Dios, si tú ahora eres una hija de Dios, en tu corazón va a comenzar a haber esta necesidad, si no es que ya la hay. Y hay algunas ilustraciones que voy a colocarles que demuestran esta fórmula natural en la que el corazón de una hija de Dios comienza a sentir esta necesidad. Y les voy a poner un ejemplo con las ovejas.
No sé si algunas ya conocen este ejemplo, pero bueno, en la Biblia muchas veces se nos compara con ovejas. Sí saben eso, ¿no? Que somos las ovejas del Señor y el Señor es nuestro pastor. En Juan, Jesús se define como el buen pastor, Él es la puerta del redil, o sea, somos sus ovejas. Y la verdad es que, de verdad, Dios fue muy intencional al poner el ejemplo de las ovejas, porque si tú estudias a las ovejas, vas a ver todas las similitudes que tenemos con las ovejas en los hijos de Dios. O sea, tenemos muchas similitudes. Tenemos que estar en rebaño, no es un animal que pueda andar solito por ahí, porque si no se pierde, necesita orientación, necesita que se le ponga aceite para su piel, no sé, necesitan una unción literal. Entonces necesitan un pastor, necesitan ser esquiladas, y a esto es a lo que voy. Las ovejas, uno de sus propósitos y de sus necesidades físicas es dar, porque la lana que ellas dan crece constantemente y tienen que ser esquiladas constantemente. Pero hay ovejas que se van de su rebaño, que se pierden y han encontrado dos, bueno, yo ya busqué y han encontrado dos ovejas como silvestres, bueno, ya saben, solitarias en los montes, que las encuentran gigantes, enormes, porque su lana ha crecido, se ha acumulado, nadie las ha esquilado y están de un tamaño, del doble de tamaño, parecen ovejas obesas literalmente, ¿no? Pero es pura lana la que las ha hecho crecer así. ¿Y qué pasa cuando una oveja no cumple el propósito de dar su lana? ¿Ustedes saben? ¿Alguna de ustedes sabe lo que le pasa a la oveja? Bueno, las ovejas, primero que nada, se deprimen porque la oveja necesita este acompañamiento y su cuerpo está hecho para dar lana. Entonces, la oveja se deprime emocionalmente, o sea, la oveja entra en una depresión. 2, empieza a enfermarse, porque todo lo que acumula dentro de la lana son hongos, enfermedades, bacterias. Entonces su lana se empieza a pudrir y ellas empiezan a enfermar porque no están cumpliendo con su propósito de dar esa lana. ¿Y qué creen que nos pasa a nosotras como hijas de Dios si no damos de Cristo, si no servimos? Pareciera que no, pero tu alma, Dios sabe por qué nos manda a servirle, porque tu alma necesita servir, tu corazón necesita servir, es parte de las necesidades. Me encanta porque todas las disciplinas que hemos estado viendo en esta serie y todas las disciplinas que Dios nos manda a hacer es no porque Él las necesite, es porque tú y yo las necesitamos. Nuestra alma, nuestra salud espiritual necesita de estas disciplinas. Entonces, una oveja que no da, no vive en su propósito, se enferma, engorda, se deprime. Y esto le pasa a las hijas de Dios cuando solo recibimos y no damos. Nos vamos a enfermar espiritualmente, nos vamos a deprimir y no vamos a estar cumpliendo a lo cual Dios nos ha llamado. También hay otra ilustración y es, pues ustedes saben, ¿no? Cómo el Señor Jesús se refiere a Él como este río, esta fuente de agua viva de la cual correrán ríos y ríos. Nosotros debemos ser parte de esa fuente. Al estar conectadas a la vid, tenemos que permitir que fluya Cristo en nosotras, y en ese fluir tenemos que dar. Porque ¿qué pasa si una corriente de agua se frena y deja de fluir el agua? Ustedes saben cómo empieza a oler cuando se estanca el agua. Empieza a haber bacterias, empieza a haber organismos, bichitos, empieza a oler bien feo. El agua estancada huele horrible. Y eso pasa en tu corazón cuando no das de Cristo, cuando no sirves. Entonces ya vimos el ejemplo de las ovejas. Se deprimen y si no, te estancas. Empieza a oler feo tu corazón, porque tu corazón está hecho para dar. ¿Ok? Jesús nos ha hecho con esta necesidad porque es parte del propósito de su iglesia. Entonces, creo que queda muy claro que Dios quiere que demos, y dice en Hechos 20:35 el apóstol Pablo, no lo dicen los evangelios, pero el apóstol Pablo dice que estas son palabras del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Dijo que más bienaventurado es dar que recibir, porque tu alma necesita dar, necesita servir.
Si no, te vas a deprimir, te vas a ensimismar, te vas a volver egoísta porque solo vas a pensar en ti misma, en tus problemas, en tus prioridades y no en las del cuerpo de Cristo, en las de tu familia, en las de tus hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Porque el servicio te quita el egoísmo y las que sirven lo saben. Empiezas a pensar en los demás y te quitas del centro de tu vida y empieza a fluir el amor de Dios y es muy satisfactorio. Y también les quiero comentar algo que dice Neil Anderson en el manual de Libertad en Cristo. ¿Alguien ya tomó Libertad en Cristo y tuvo este manual? Bueno, quien sí se acordará que en una de las últimas sesiones se menciona las claves, ¿no?, de la plenitud, ¿no? Se llama, creo que creo es la sesión 11 en este librito. Creo que ya es más viejo este libro porque ya son menos sesiones, creo. Pero se los voy a leer. Aquí dice, es la sesión 13 y es la de mantenerse en el buen camino. Y aquí nos dan varios consejos para que como hijas de Dios vivamos una vida plena, fructífera y satisfechas, ¿no? Entonces, les voy a leer una de las cosas que menciona el doctor Neil Anderson, ¿ok? Es la página 92. Dice así, la satisfacción proviene de servir a los demás. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro 4:10. Dice, la satisfacción es producto del descubrimiento de nuestra singularidad en Cristo. O sea, algo que solo tú posees, que sabes que tú singularmente tienes algo que dar. Y de emplear nuestros dones y talentos para edificar a otros y glorificar a Dios. La clave está en descubrir el papel que nos toca desarrollar, que nadie más puede hacer, y entonces decidir ser la persona que Dios quiere que seamos en el desarrollo de ese papel. Y me encanta cómo lo plantea porque cuando vi los videos, ven que se complementa el video con el manual. En el video, Nancy dice, una de las presentadoras, dice que la clave de la felicidad de un creyente está en el servicio. Y de verdad, hermanas, les puedo asegurar que sí, porque cuando no sirves, empiezas a amargarte. Bueno, a mí me pasó eso. Y les voy a contar un testimonio al finalizar un testimonio que me pasó a mí personal al finalizar el mensaje, pero yo cuando tuve toda mi vida servida, desde los 15 años en la escuela dominical, no paré de servir hasta mis 23 años, que tuve un burnout, literal, y tuve que dejar todo el servicio al Señor. Todo el servicio lo solté y Dios tenía propósito y hay un por qué tenía que vivir yo ese tiempo de no servir, pero literal me bajé del servicio de todo lo que hacía en la iglesia y tuve una depresión durante 4 meses. El Señor trabajó conmigo quirúrgicamente porque había algo mal en mi corazón, en mi motivación de servir. Y el Señor me lo reveló en ese tiempo. Pero yo me di cuenta cuando ya estaba sana, cuando el Señor ya me había sanado, yo seguía sin servir. Pero empecé a sentir como esa oveja que ya empieza a honguear su lana, como ese estanque ese río que se empieza a estancar, y empecé a sentir como esa putrefacción de que no, mi alma necesita dar, porque me empecé a ensimismar, me empecé a ahogar en un vaso de agua con temas que cuando estás en el servicio a veces el Señor sana cosas que ni cuenta te das, porque estás enfocada en dar, estás enfocada en bendecir y el Señor atiende tus situaciones. Ves muy real como si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Dios acomoda y coordina tu vida cuando tú te preocupas por primero establecer su reino, por primero servirle. Entonces, yo empecé a notar esto y me di cuenta de la realidad de estas ilustraciones que yo ya había escuchado en otro tiempo, pero me di cuenta de que acumular la lana, literalmente como las ovejas, te enferma. Que si tú no permites que el agua fluya, te estancas. Entonces, es una realidad espiritual que tenemos que saber, que si tú no estás sirviendo el día de hoy o no consideras o haces las cosas en modo automático en tu casa y no lo estás haciendo en forma de servicio, te vas a amargar obviamente porque no estás hallando el propósito que Dios tiene contigo en tu rol, ¿no? En lo que estás desempeñando en tu casa como mamá, como esposa, como trabajadora, etcétera.
Y bueno, hay varios tipos de servicio, como ya mencioné, ¿no? Uno es en la iglesia, y gloria a Dios porque realmente dice la palabra y es muy real, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, si tú todavía no sirves en la iglesia, voy a aprovechar el paréntesis, voy a hacer el comercial. Anímate a servir, de verdad. No sabes cuánto propósito vas a hallar, no sabes el tesoro del que te estás perdiendo al no servir, porque Dios de verdad aquí es una familia, una comunidad de vidas transformadas, y es muy hermoso ver cómo el Señor obra cuando entras al servicio y dispones tus dones. En tu casa, con tu esposo, cuando cocinas, cuando tú crees que nadie te está viendo, cuando estás limpiando ya bien cansada, cuando es súper noche y tú sigues todavía con deberes y nadie está viendo, ya todos están dormidos, o cuando cuidas a tus padres en su vejez, porque ese es un servicio hermoso, muy poco reconocido, cuando tus padres ya están en una situación pues ya de salud mala, o tus hermanas, no sé, tus hermanos, no sé a quién estés cuidando, pero eso es servicio a Dios. Y si tú no lo estás viendo como servicio, es momento de que lo reenfoques y comiences a ver que lo haces para el Señor, y que el Señor se deleita cuando te ve sirviendo en esos momentos donde nadie te ve, porque el servicio en la iglesia es más visible. Y hay muchos te ven, aquí muchos me están viendo, pero a la hora de la hora, cuando nadie te ve, Dios sí te está viendo y Dios se deleita en ese servicio. Así que no menosprecies tu servicio, no lo des por hecho, porque el Señor no lo hace. El Señor te reconoce en todos esos lugares donde nadie te ve. Y bueno, vamos a ver ahora 2 puntos. Uno es la actitud que debe de haber en el servicio, que nos muestra la palabra de Dios. ¿Qué actitud debemos tener a la hora de ejercer estos servicios? Que ya les dije, pueden ser dentro o fuera de la iglesia. Y el corazón que debe de haber detrás de estos servicios, es decir, la motivación, lo que motiva tu servicio, ¿ok? Y vamos a ir para eso, para analizar la actitud que debe de haber en el servicio. Vamos a Filipenses 2, versículos 1 al 15. Filipenses 2, por favor, versículos del 1 al 15. Quien ya haya llegado, levanta la mano, por fin. Filipenses 2, del 1 al 15. Aquí no hay pierde. Literal, aquí nos dice la actitud que tú y yo debemos tener a la hora de servir. Y se los voy a leer, ¿ok? En NTV. Dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir,
para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aquí vemos literalmente cómo tenemos que servir. No hay pierde. Aquí hasta el título dice, tengan la actitud de Cristo. Y muchas veces pasa que cuando servimos mucho, sea donde sea, en casa, hacemos mucho, nos empezamos a llenar de soberbia y de orgullo, porque dices, es que yo hago mucho, yo sirvo mucho. Entonces empieza a ver en nuestro corazón lo opuesto a humildad. Y vean a Cristo, que Cristo siendo Dios, literal, siendo Rey de Reyes, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a su posición, se humilló y se hizo hombre, o sea, hizo la humillación más grande que existe. Y nosotros a veces nos aferramos a tan poco y nos llenamos de orgullo con tan poco, con una posición, con un rol que desempeñamos, ya sea en casa, ya sea en tu trabajo o ya sea aquí en la iglesia. Y aquí en la iglesia pasa mucho porque al ser un servicio muy visible, al estar expuestos a mucha gente, pues mucha gente te ve, entonces empieza a crecer el orgullo dentro de tu corazón. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que seamos humildes, que no nos quejemos, que no nos peleemos, que nos pongamos de acuerdo. Entonces hay que seguir el ejemplo de Cristo, no hay pierde, pero una humildad verdadera, porque a veces también somos muy buenas para aparentar humildad. Lo digo porque yo lo he hecho, o sea, no estoy libre de pecado, o sea, claro que es lo más fácil aparentar aquí en la iglesia y mostrarnos como que yo soy súper buena y sirvo, pero no, la verdad es que, o sea, tenemos una carne que vencer día a día muy grande y el orgullo es parte de ella. Entonces, en el servicio debemos negarnos a nosotras mismas y hacer cesar ese orgullo, porque el orgullo, cuando alguien le pregunto, ¿tú eres orgulloso? Y me dice que no, eso es orgullo, porque alguien orgulloso dice, no, yo soy muy humilde. Y no, realmente nadie es humilde, todos tenemos un orgullo que vencer. Y se los digo de verdad, porque yo lo he hecho. Y Jesús es el mejor ejemplo de humildad, de humillarnos para servir a los demás, de ver a los demás como mayores a nosotros mismos. A la gente, tal vez si a ti te toca liderar algo, ver a esas personas como mayores a ti o a tu familia, a tus hijos, al servirlos, verlos como mayores a ti, obviamente sin perder la autoridad de mamá, ¿verdad? O sea, pero servirlos con un corazón sencillo, con un corazón humilde. Y esa es la actitud que debemos tener en el servicio, no hay pierde. Ahí está en este capítulo, Filipenses 2. Ahora vamos a ver, por último, el corazón que debe de haber detrás del servicio. Y no es lo mismo, porque la actitud es algo visible. Yo puedo ver a alguien servir y decir, sirve con mucha disposición, está alegre, gozosa, lo está haciendo con amor, se le ve amor, pero no sabemos cómo está el corazón, porque el corazón solo lo ve Dios, ¿no? Nosotros podemos ver el fruto, ¿no? Porque dice, por sus frutos los conoceréis, pero hay veces que eso puede que no sea fruto, o sea, porque la actitud es algo visible y por ser visible puede ser fingible, ¿me explico? Pero el corazón no puede fingir, o sea, el corazón tiene una actitud que el Señor sí está viendo y por más que podamos aparentar que traemos toda la actitud, que estamos gozosas, el Señor, hay veces que hay mujeres que no pueden aparentar, ¿verdad? Que sí, son muy transparentes, ¿no? Bueno, a mí me pasa que soy muy transparente, pero en cuanto a servicio se refiere, muchos años yo sí serví con buena actitud, pero con un corazón incorrecto, porque eso se puede. O sea, les digo, yo me veía así como bien dispuesta, alegre, decía que sí a todo lo que tú me decías, ve y salva a niños en Afganistán y yo iba, o sea, yo era sí a todo, nunca decía que no. Y eso me pasó desde los 15 años, también porque pues de muy chiquita fui una niña muy obediente, muy obediente. Claramente, mis papás fueron muy amorosos, pero muy firmes conmigo. Entonces, yo cuando entré al servicio para mí era como que claro, o sea, yo no puedo decir que no, es obediencia, es honra, ¿no? Entonces,
inicias con un corazón correcto, se puede iniciar con un corazón correcto, pero en mi caso empezó a distorsionarse la motivación. Y para esto quiero contarles la historia del hijo pródigo. ¿Conocen la historia del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Todas? ¿O hay alguien que no la conozca? Si no, pues se las cuento. o les leo Lucas 15. No, es que si para ya no demorar en contarla, se las voy a... Bueno, ya se la saben. Bueno, se las voy a contar por si hay dudas. Pues el hijo pródigo es una parábola que Jesús, que es Dios, pero Jesús cuenta, ¿no? Cuando estuvo aquí y está redactada en Lucas 15 y habla sobre cómo un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dice que se quiere ir con toda su herencia y que ya no quiere vivir en casa de su padre. Entonces el padre divide sus bienes y le da la mitad de la herencia que le correspondía a él, y el chavo, el joven, que era el hijo menor, se va, lo despilfarra con prostitutas, se va a lo más bajo, pierde todo el dinero e incluso termina cuidando cerdos y con mucha hambre, porque hasta se le antojaba la comida de los cerdos, porque terminó en pobreza total, porque empezó a haber una hambruna en esa tierra. Entonces él, pues, ya estaba súper perdido, ya era un vagabundo prácticamente. Entonces, él piensa, a ver, en casa de mi padre hasta los siervos comen mejor de lo que yo estoy ahorita. Entonces se regresa a casa de su padre y le dice, papá, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero sí permíteme servirte como jornalero. Pero el padre, contrario a lo que se pensaría, lo recibe con un amor, con una gracia. Le dice, hijo mío, has vuelto, pensé que estabas muerto, pero estás vivo, vamos a hacerte una fiesta, vamos a matar al carnero que hemos engordado en honor a ti. Le da un anillo, sandalias, túnica, que el anillo era el emblema de la familia, las sandalias significaban que solo los hijos, la familia podía traer sandalias, porque los sirvientes estaban descalzos. Y la túnica familiar, ¿no? Las vestiduras del padre que solían en las casas antes, en esta historia contemporáneo a eso, las vestiduras significaba, había unas vestiduras especiales en el hogar, que eran las de lino fino, las que usaba el padre, eran del padre. Entonces quiere decir que le prestó sus vestiduras y lo vistió. Lo trató como un hijo amado, perdonado. Y lo que pasa en esta historia, y me quiero enfocar más en la siguiente parte, es que el hijo mayor ve que su hermano regresa, ve que sin esforzarse recibió todo lo que él quería. Él quería una fiesta, él quería ser reconocido por su padre, pero no lo fue. Entonces se frustra y le dice, él hizo lo opuesto, papá, y lo tratas y le haces como rey, le haces una fiesta. Y el papá le dice, hijo mío, tú siempre has tenido esto a tu disposición. El hijo siempre pudo haber tenido una fiesta si él quería, matar al carnero más gordo, podía haberse vestido con esas vestiduras, se pudo haber colocado el anillo y las sandalias. Pero el problema es que el hijo mayor no tenía una identidad sana, no tenía una identidad de hijo de su padre, no se sentía hijo. Incluso vemos por su rutina que se sentía jornalero, porque cuando el hijo regresa, él no estaba en su casa, su hermano regresa y él no estaba en su casa, él estaba con los jornaleros trabajando y le avisa un jornalero de que vente que tu hermano ha vuelto. Entonces, eso significa que él estaba con ellos, todo el tiempo, él estaba trabajando, y digo, qué bueno que ayudara a su padre, pero no estaba viviendo, no estaba pasando tiempo en casa, no estaba viviendo tal vez los privilegios de estar en casa, porque él estaba trabajando arduamente para ganarse un lugar en la casa de su padre, o al menos el reconocimiento, la aceptación de su padre, ¿no? Que vemos que realmente no la tenía, porque le da coraje cuando ve que su hermano la recibe. Entonces, a lo que voy con esto, es que el corazón que debe de haber detrás del servicio es muy importante, porque muchas veces podemos tener un corazón incorrecto, y para esto quiero ilustrarlo con mi testimonio. Yo tenía la identidad del hijo mayor.
yo cuando serví tantos años, desde los 15 hasta los 23, serví y me desviví en el servicio al Señor, y muchas personas que están aquí se pueden acordar tal vez de esa época en la que estaba full time en el ministerio, pero esto viene de años atrás, desde que yo era jovencita, desde los 15. Yo trabajaba para ganarme el favor de Dios inconscientemente. Yo trabajaba para buscar la aceptación, el reconocimiento, la posición. Como hija de Dios, yo buscaba el favor de Dios y sin darme cuenta el de la gente también. Me gustaba ser reconocida, me gustaba que la gente viera mi servicio, me sentía aplaudida y me estimulaba mucho. Ahorita les voy a contar porque me di cuenta cuando dejé de servir, porque cuando yo servía, pues apoyaba, ¿no?, a muchos coordinadores y todo, y a los hermanos de la iglesia, y como que era estar todo el tiempo, me decían gracias. Entonces, sin darme cuenta, eso me inflaba. O sea, a pesar de que me agotaba, me estimulaba el sentirme reconocida. Y eso te puede pasar también en casa, ¿no? Anhelar el reconocimiento de un esposo, de los hijos, o en tu trabajo, de tus jefes. Entonces me di cuenta que yo estaba sirviendo y trabajando desde la carencia, desde la herida de rechazo. Yo me sentía rechazada porque cuando tú tienes una herida, todos tenemos heridas, pero una de las mías, que por más buenos padres que me hayan tocado, un hogar hermoso y todo, somos heribles, vivimos en un mundo caído y siempre, por más que cuides a tus hijos, de verdad, porque les dijiste que sí, porque les dijiste que no, porque los cuidaste mucho, porque no los cuidaste, siempre hay heridas, pero Cristo, por eso debes presentarles a Cristo, porque Cristo es la esperanza, es quien los va a sanar. Entonces, bueno, a mí me pasó eso, ¿no? Yo tenía esta herida porque como siempre me medí por mi desempeño en la escuela, era de que 10, quería hacer todo bien, si jugaba un deporte quería ser la mejor, entonces yo me validaba a mí misma por mi desempeño. Entonces eso lo pasé aquí a la iglesia. Buscaba hacerme valiosa por mi servicio. Y esto inconsciente, todo esto lo entendí los años durante mi ausencia, mientras no servía, que yo estaba teniendo el corazón del hijo mayor. Yo no me sentía hija, me sentía jornalera de Dios. Quería ganarme el favor de Dios, quería hacerme valiosa por lo que hacía. Y como hacía mucho, había mucho orgullo en mi corazón también, porque yo decía, es que yo hago mucho. Y si alguien era reconocido más que yo, como el hermano menor, ¿no?, que volvía y era festejado, en mi corazón era como, pero no vieron todo lo que yo hice, ¿sí me explico? Porque en mi corazón no había una identidad bien colocada en Dios, ¿no?, en Cristo. Eso motiva, quiero analizar el hijo menor tantito. Estas heridas de esta carencia, esta herida de rechazo, esta búsqueda de aceptación, posición y reconocimiento era lo que motivaban el trabajo del hijo mayor en la casa de su padre. Entonces, ahorita quiero que tú te preguntes, ¿qué es lo que motiva tus buenas obras? ¿Qué es lo que motiva tu servicio a Dios? ¿Qué es lo que motiva todo lo que haces por los demás? ¿Qué lo está motivando realmente? ¿Estás buscando ser reconocida, ser aplaudida, ser colocada en una posición? ¿Buscas hacerte valiosa por lo que haces? ¿Buscas mostrar tu valor a los demás con tu productividad o con tu servicio? ¿Buscas desesperadamente ser reconocida? Por eso el hermano mayor sufrió mucho al ver que su hermano menor, sin haber hecho nada, de hecho, al contrario a hacer algo para ganarlo, hizo todo lo opuesto. Fue reconocido por su padre y le dio un lugar de honor en su casa. Ante los ojos del hijo mayor, obtuvo todo lo que él había estado por lo que él había estado trabajando sin esforzarse y pensó, ¡qué coraje! Yo merecía ese honor. Yo es quien he estado todos estos años trabajando por ese reconocimiento, por ser visto, por ser alabado literalmente. Entonces, quiero que te preguntes, ¿te identificas con ese qué coraje? ¿Yo he hecho más? ¿Te identificas con ese dolor? Quiero que lo pienses, porque yo
sí me identificaba mucho con ese coraje. Si te identificas, si estás dándote cuenta que te identificas con ese coraje, entonces con ese coraje como de que ¿por qué esta persona sí y yo no? Si yo hago más, si yo me dedico, estoy todo el tiempo dando, todo el tiempo sirviendo. Ubica si has tenido esos pensamientos de por qué ellos sí y yo no. ¿Por qué yo merezco más si yo he hecho más? Piénsalos, analízalos en todas las áreas de tu vida, laboral, servicio aquí, casa, piénsalo. Entonces, quiero decirte que probablemente tu corazón en el servicio, tu corazón al hacer buenas obras, no está en el lugar correcto y no ha sido motivado por las razones correctas. Te estás percibiendo a ti misma como una jornalera de Dios y no como una hija amada de Dios. No estás viviendo la gracia de Dios, no has entendido el nivel de profundidad al cual llega el sacrificio de Cristo para transformarte y hacerte valiosa. Literalmente, y suena bien fuerte, pero yo me di cuenta que yo estaba haciendo eso. Estás despreciando el sacrificio de Cristo porque no te estás viendo de acuerdo a la verdad de lo que el sacrificio ha hecho en tu vida, ¿ok? No estás viéndote a la luz de la verdad de que ya eres valiosa, hagas o no hagas. Tu casa esté limpia o esté sucia. Tú sirvas aquí 8 horas o no hagas nada. Tú ya eres valiosa, aunque estuvieras en coma en tu cama y tu casa fuera un desastre, literal. Tú ya eres valiosa porque el Señor te habita, porque Jesús te escogió, porque Jesús te transformó, te purificó. No necesitas añadirte valor, quiero que lo entiendas. No necesitas añadirte valor. Deja de buscar desesperadamente añadirte valor porque estás pisoteando el sacrificio de Jesús. Si buscas hacer para ganar valor, ya eres amada, ya eres hermosa. Y cualquier cosa para añadirte valor, incluso apariencia física, vestimenta, acciones, productividad, servicio al Señor, ya no tienes por qué buscarla fuera de Cristo. Si sigues buscando añadirte valor por tu propia cuenta, entonces tu servicio no es un fruto del Espíritu Santo, son obras. Obras que Dios puede usar, pero son obras de tu carne. No es el fruto del Espíritu Santo. Y yo me di cuenta de eso, que todo el tiempo que yo estuve dándolo todo, dejé incluso mi devocional de tanto activismo al que llegué en algún punto por no saber ponerme a mí misma límites, que todo lo que hacía era producto de mi complacencia y de mi carne, ya no venía del Espíritu Santo. Ya no era el querer como el hacer su buena voluntad. Ya eran mis obras para validarme y demostrar mi valor. Porque cuando tú estás conectada a la vida verdadera, a Cristo, el servicio es un fruto natural que fluye. Cuando estás conectada a la vida, no tienes que esforzarte por ganarte algo, porque te entiendes que ya estás conectada a la vida, que ya estás conectada a Jesucristo, quien te ha santificado. Entonces sale natural el servicio, sale desde la identidad de hija de Dios, de que ya eres amada, ya eres reconocida, ya eres valiosa. Entonces, en lugar de ser algo para calificarte, esa es una forma de ofrenda que tú das a Dios. Tú ofrendas porque agradeces a Dios la posición que ya tienes en Él, que ya eres valiosa, el que ya eres amada, el que ya eres reconocida. Entonces sale natural como un fruto en un árbol. ¿Tú has visto que una rama puje para que salga fruto? Nunca, es antinatural. Cuando tú pujas, cuando tú estás haciéndolo ya en tu carne, no es un fruto que viene del Espíritu. Entonces, cuando tú estás conectada a la vid, tu servicio no es una obra de justicia para hacerte más acepta al Padre o ante tus líderes, porque también puede pasar que estés buscando la aceptación de tus líderes, el reconocimiento y la posición que ellos te den, porque cuando te sabes hija de Dios, amada, aceptada y sin necesidad de hacer nada, el servicio sale como un fruto y te nace y lo gozas y no te agota. Y sabes hasta dónde llegar, porque sabes decir, que hasta aquí no, porque como no te califica, entonces si tú no puedes hacer algo, te es fácil decir, no puedo hacer esto, porque va más allá de mi capacidad. Por eso no ponemos límites, ¿sí sabían? Porque como tú estás dando
valora tus acciones para validarte, entonces dices que sí a todo, porque si dices no, va a exhibir tu incapacidad, ¿no? Si dices no, va a exhibir que no eres suficiente. Eso es lo que yo pensaba. Si digo no, va a parecer que no soy capaz y que soy insuficiente, pero es una mentira, porque si Jesús ya me hizo suficiente, pues haga eso o no lo haga, nadie te puede descalificar por eso, porque ya eres calificada en Cristo. ¿Me explico? Y a mí me pasó eso, porque cuando yo me salí y desaparecí del servicio al Señor en la iglesia y Dios me metió en un proceso de sanidad muy profundo, me deprimí porque dejé de recibir muchos aplausos y reconocimiento y aceptación, y yo no me había dado cuenta cuánto lo necesitaba, o sea, porque entré en depresión, o sea, tuve una depresión de 4 meses, pero el Señor fue muy bueno y me mostró que todo lo que, la aceptación que buscaba, ya la tenía en Él, porque literalmente cuando estuve ahí vulnerable, sin trabajo, sin escuela, sin dinero, había crisis económica en mi familia, o sea, no había nada, no podía hacer nada, ni servir al Señor, y Chava seguía sirviendo, y yo veía que todo el mundo seguía su vida y servían, trabajaban, y yo dije, ¿qué? Dije, o sea, tengo que refugiarme en el Señor, y el Señor me mostró que mi valor era el mismo, hiciera y deshiciera para el servicio al Señor, o estuviera en depresión en mi cama, ¿ok? En pijama. Es el mismo valor el que tenía antes y después, y el que tengo hoy, al que tenía cuando estaba incapacitada porque me rompí el coxis también después. O sea, de verdad, no te valides por lo que haces, porque ya eres amada, y así vas a vivir un servicio tan libre, vas a hacer las cosas en tu casa con tanta libertad, porque no vas a estar buscando que nadie te aplauda, que nadie te reconozca, que nadie vea lo que haces, porque ya ni te vas a frustrar si nadie lo ve, porque vas a decir, Señor, yo lo hago para ti, porque tú ya me validas, porque yo ya soy importante. Dice Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedes servir a 2 amos, no puedes servir a las personas y servir a Dios. No puedes querer complacer a todo mundo, a tus líderes, a tu familia y querer agradar a Dios. Tú busca simplemente lo que el Señor ve, hacerlo para el Señor, no como para los hombres. Y vas a vivir con tanta libertad tu servicio, y vas a ver cómo el Señor se mueve sobrenaturalmente en tu servicio, porque permites que lo haga desde la libertad, porque lo haces desde el ser y no desde el hacer, porque primero somos hijas y luego nos comportamos como hijas, como en Efesios. La primera mitad de Efesios es la carta de la identidad. Dice todo lo que somos en Cristo, y la segunda mitad es lo que hace un hijo de Dios. Es como que honra a su padre y a su madre, a su esposo, que se sujete, que los esposos amen a las esposas, que te pongas la armadura. Entonces me encanta porque es un ejemplo tan claro, Efesios, de cómo primero debes arraigarte en el ser, en el entendimiento de que tú ya eres amada, para después actuar de acuerdo a eso. Entonces, analiza tu corazón, reflexiona. ¿Cuál es el corazón detrás de tu servicio o de tus buenas obras o de todo lo que haces en tu casa y en todos lados? ¿Cuál es el corazón que hay detrás? Y el corazón que Dios quiere que tú tengas para todo eso que haces es un corazón de hija, ¿ok? Un corazón de hija amada, valiosa, completa. Y yo sé que lo escuchas mucho aquí, lo escuchas mucho en muchos lugares, prédicas, pero al reflexionar en tu corazón te vas a dar cuenta si realmente lo has creído o solo lo has escuchado. ¿Realmente lo crees? Entonces deja de buscar hacerlo por los demás o por impresionar o por ser reconocida o que te nombren, lo que sea. Eres ya reconocida, eres nombrada hija de Dios. ¿Qué posición tan más grande quieres que esa? Haz todo como para el Señor, en gratitud a ese amor que Él ya te ha dado, porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Yo te pido que esta palabra, Señor, sea tatuada en el corazón de tus hijas. Yo te pido, Padre, que en este momento seas afianzando identidades
confirmando identidades en cada una de tus hijas, para que el servicio que tú has dispuesto y preparado para que ellas hagan de antemano, Padre, sea, Padre, un servicio desde la libertad, desde el gozo, desde el fruto de tu Espíritu Santo completo, Señor. Que no se cansen, Padre, porque lo hagan desde el entendimiento de que ya son reconocidas. Que lo hagan como una ofrenda a ti, Señor, agradable. Que no busquen aceptación, sino que solo la encuentren en ti, Señor. Afianza identidades, Padre. Saca todo lo que ha estorbado todos estos años en sus corazones, que las ha hecho pensar que tienen que añadirse valor, Padre, que tienen que agregarse valor, que tienen que demostrar que valen la pena, que tienen que demostrar que merecen un título, una posición, Señor, o que alguien las elogie, Señor. Te pido que quites y desarraigues esas mentiras que Satanás ha plantado y que las ha hecho creer que ellas son indignas, Padre. Y que ellas comprendan, Padre, lo dignas que tú las has hecho, lo completas, Padre, que tú las haces el día de hoy, Padre. Te pedimos eso, Señor, te pido eso y te ruego eso por tus hijas amadas, Señor. Gracias, Padre, gracias. Confirma identidades y afiánzalas en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.